Aleluya. Dios les bendiga a todas las personas en esta hora, a toda la gente que vaya a escuchar este audio. Dios les bendiga y les hable a su vida a través de la exposición de su palabra que vamos a hacer, así como también de la conversación que vamos a tener en este audio, un testimonio, experiencias que se han vivido en el caminar de la vida cristiana por parte de su servidor, el pastor Juan Navarro, de aquí de la ciudad de Torreón, Coahuila, en el norte de México. En cualquier país donde se escuche este audio, queremos que Dios hable a tu vida, que Dios te salve, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él está vivo, Él está a la diestra del Padre, y su deseo es que tú seas salvo, que seas redimido. Estoy aquí con un hermano y vamos a desarrollar un tema bíblico, pero también vamos a conversar y también va a dar parte de su testimonio nuestro hermano. Pero primero vamos a orar a Dios. Padre, estamos delante de su presencia, glorificando y exaltando su nombre. A través de Cristo nuestro Redentor, le glorificamos. Gracias por la misericordia que un día tuvo para con nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo, gracias porque nos ha redimido, Señor. Gracias porque nos mantiene firmes, Señor, en su camino. Gracias por su misericordia. Oh Dios, le alabamos y le glorificamos. En este momento clamamos, Señor, por las almas que vayan a escuchar este audio, Señor, que usted rescate a los perdidos, los salve, los redima, que libre, Padre Santo, las almas de la perdición. Pero también le suplicamos por su pueblo, por su iglesia, por los creyentes, por los pastores, por los maestros de la palabra, que vayan a escuchar, Señor, este testimonio, esta exposición de su palabra. Tenga misericordia de su iglesia, Señor. Que su iglesia, Padre, como una novia pura, esté vistiendo vestiduras blancas, que no esté vistiendo vestiduras viles, Señor. Oh Dios, tenga misericordia de su remanente fiel. Glorifíquese, Dios, hable a su iglesia, hable a su pueblo, para despojarse de todo peso que le asedia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, santo, santo es su nombre. Le glorificamos. Voy a dar lectura a Efesios capítulo 5. Voy a iniciar ahí en el versículo 6. Esta es la primera base bíblica. Dice la palabra de Dios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y voy a continuar con el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entiende cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Amén. Esta es la primera base bíblica. Quiero presentar al hermano Misael. Es un joven de 24 años de edad. Tiene 6 años de convertido. Dios lo salvó hace 6 años. Y Dios le dio la bendición de estar 4 años estudiando en una escuela bíblica. O sea que es una persona que conoce la palabra de Dios. Él predica la palabra de Dios y también da su testimonio. Le doy gracias a Dios por la vida de este joven, de quien ha escuchado su testimonio. Ya lo he escuchado algunas 2 o 3 ocasiones. He escuchado su testimonio muy impactante y lo quiero presentar y quiero que él nos comparta una parte de su testimonio, esperando que Dios lo use para salvación de los jóvenes que andan desorientados, no solamente los del mundo que andan en el satanismo, sino también muchos hijos de pastores y muchos hijos de hermanos de iglesia que les gusta mucho el rock and roll, que les gusta mucho escuchar la música del mundo. Y yo creo que Misael, este joven que está aquí conmigo esta mañana, Dios lo puede usar a través de su testimonio para que tú lo escuches y sepas de dónde lo sacó el Señor a él, de qué manera él sufrió y vivió en carne propia lo que muchos jóvenes ahorita están viviendo. Gracias a Dios que lo rescató a él
Gracias a Dios por Misael, que ahora ya tiene a Cristo, que ahora le sirve a Cristo. Pero ¿cuántos jóvenes no se encuentran hoy sufriendo en las garras del enemigo, siendo destrozados? No solamente los que están en el mundo bajo la ira del maligno, sino gente, jóvenes, señoritas que son hijos de hermanos o posiblemente hasta de pastores. Así que, hermano Misael, Dios le bendiga. Le dejo el lugar para que usted continúe, hermano. Adelante. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Es un gusto estar aquí, hermano. Un placer. Dios bendiga al hermano Juan Navarro. Le enviamos un saludo a todas las personas que nos escuchan, que deseamos que el Señor les bendiga grandemente. Y pues en esta hora quiero compartirle a todas las personas que nos escuchan lo que hizo el Señor Jesucristo en mi vida para gloria de su nombre. Yo quiero compartirle una cita bíblica que viene en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo tiene cosas maravillosas para cualquier ser humano que se arrepiente y viene a sus pies, y lo más glorioso es que tiene vida eterna para toda persona que lo acepte. En esta hora yo quiero compartirle de dónde Cristo me sacó. Desde que yo tengo conocimiento, desde que yo tengo mis recuerdos, yo nací en un hogar cristiano, pero lamentablemente mi padre se alejó del Señor. Y mi padre empieza a alejarse tanto del Señor que pues lamentablemente él ya no quería ir a la iglesia. Y una de las principales palabras que él decía es que él comentaba y decía a mi mamá: pues no pasa nada, si no voy un día a la iglesia, un domingo, no pasa nada, voy el otro. Y ese no pasa nada se convirtió en mucho, porque él faltó a la iglesia y ya no iba. Duró meses sin ir a la iglesia, pues lamentablemente se alejó de Dios y pues empezó él a hacer muchas cosas indebidas. Lamentablemente él empezó a vender armas, él empezó a traficar con armas, y recuerdo yo que pues en mi casa él empezó a meter una gran cantidad de armas de fuego, muchas cosas tremendas. Yo recuerdo que las vi de muy pequeño, a la edad de 6 años tenía yo, y lamentablemente pues mi padre metió todas esas cosas a mi casa un día por la noche, en la madrugada, cuando estaba dormida mi madre, mi hermana y yo. Y pues mi madre, una fiel cristiana, ella nunca decayó de su fe, y cuando ella en la mañana ve las armas le dice: ¿qué es esto? Y él le dice: pues es lo que voy a hacer, de esto vamos a vivir ahora. Pero mi madre pues agarró las armas y con ese celo de Dios le dijo: aquí en mi casa usted no va a meter nada de eso. Si usted quiere desviarse del camino de Dios o quiere hacer cosas malas, hazlas afuera, porque mi casa es del Señor. Y ahí mi mamá sacó todas las armas, las tiró al patio y le dijo a mi padre que ella no quería que él anduviera en eso. Le dijo: mira, arrepiéntete, porque Dios ya viene pronto por su iglesia, y si tú estás mal con Dios, te puedes quedar. Mi padre lamentablemente no hizo caso de esas palabras y empezaron problemas. Mi padre empezó a discutir con mi mamá. Lamentablemente él empezó a refugiarse en el vicio del alcohol, de las drogas, y empezó a golpear a mi madre. Al poco tiempo pues de tantas golpizas que le daba a mi mamá, se rompe el matrimonio de ellos. Mi padre toma la decisión de irse de la casa, nos abandona y pues le dice a mi madre: ya me voy yo, quédate tú y tus hijos nada más, yo me voy, me llevo todo lo que hay en la casa. Él se lleva todo lo que había en nuestra casa y solamente dejó en la casa un colchón donde se acostaba mi madre, mi hermana y yo. Y pues cuando él se va de la casa empezamos a carecer económicamente. Yo tenía la edad de 7 años cuando eso pasa, y pues en mi corazón hubo un vacío, un rencor, y tenía un odio hacia mi padre y un odio hacia Dios, porque yo pensaba que Dios era un Dios malo. Y yo le decía a mi mamá muchas veces: ¿por qué mi papá se fue? ¿Por qué Dios no aparece y soluciona todo? A lo mejor Dios no existe. Yo le decía a mi mamá, yo no entendía lo que pasaba, y yo llegaba a creer que a lo mejor Dios no existía, que Dios simplemente se había inventado. Pero mi mamá me dijo unas palabras y ella me dijo: mira, yo no sé decirte por qué tu papá se fue, por qué tenemos carencias, por qué tenemos problemas, pero algo sí quiero decirte, que eso sí estoy segura. Y me dijo ella: pase lo que pase, Dios es bueno, Dios siempre es bueno. No dudes lo que yo te digo, porque Dios existe, Dios es real y Él tiene el control de todo lo que pasa. Yo no entendí sus palabras y tomé la decisión de alejarme de Dios. Y le dije a mi mamá: yo ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero estar con el Señor, me desvío del camino del Señor. Y lamentablemente pues empiezo a caer en prácticas como el alcohol, el tabaco. Cuando yo estaba en la primaria, ahí empecé yo a fumar, a tomar. Entro yo a la secundaria y sigo con los mismos vicios, pero lamentablemente yo no quería nada con Dios. Pero la palabra del Señor nos dice que hay 2 caminos: el camino del Señor Jesucristo, el camino de Dios, y otro camino ajeno al camino del Señor.
pero dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su fin es muerte. Todo camino lejos de Dios no tiene nada bueno, solamente espera un fin de muerte, un fin de problemas, de infinidad de maldiciones, de cosas contrarias a lo que Dios quiere para nosotros. Yo no entendía eso y tomé un camino lejos de Dios. Lamentablemente en la secundaria, ahí yo en primero de secundaria estudié en una secundaria llamada la Federal número 2. Y ahí conozco yo a muchas personas que se relacionan conmigo, muchos muchachos que coincido con ellos porque sus hogares estaban rotos. Yo me sentí identificado con muchos de ellos y conozco a uno en especial, un amigo mío que era mi mejor amigo llamado Omar, y pues él me invita a su casa, voy a su casa y él me empieza a platicar que me quiere mostrar algo y él me muestra un disco de música rock. Y ahí empiezo yo a conocer lo que es la música rock. Yo nunca en mi vida había conocido la música rock, pero ahí empiezo yo a conocer lo que es la música rock. Cuando él me presenta ese primer disco de música rock, yo veo que en la portada del disco, la banda que él me presenta era una banda que se llamaba Sanity, que traducido quiere decir locura. Esa banda en la portada tenía unos dibujos muy extraños, tenía gente en un lago de fuego, tenía demonios que mataban a la gente. Y yo le digo a mi amigo Mark, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tienes tus dibujos? Y él me dice, bueno, es que yo creo que el satanismo está en el rock y que el rock transmite un mensaje del diablo. Y me doy cuenta que en las letras de las canciones pues habla directamente del diablo, no esconde el mensaje, sino que explícitamente la música rock pesado habla del diablo, de demonios y habla unas cosas horribles. Recuerdo yo que una de esas canciones se llamaba Hammer Smash Face, que quiere decir la traducción aplastando tu cara con un martillo, y la canción decía cosas horribles. Yo me sorprendí, al principio no me gustó la música, pero al estarla escuchando me empezó a gustar y le digo, Omar, consígueme más música. Él me consiguió música de todos los géneros de música rock, desde el heavy metal, thrash metal, death metal, hasta llegar a un género que encontró él que se llamaba black metal, quiere decir metal negro. Cuando él me presenta ese género veo que en las portadas los hombres de esa música tienen la cara pintada, sacan mucha simbología como cruces invertidas, estrellas de 5 picos, una ropa totalmente negra con pulseras de picos, con aretes, muchas cosas extrañas. Y cuando él me la presenta, pues me empiezo a interesar y conozco yo que dentro de esa música realmente se mueve mucho satanismo y empiezo yo a curiosear y le digo a mi amigo Mar, pues estaría bien buscar esto porque yo quiero conocer esto, quiero ser satanista. Pensamos que ser satanista era tener mucho poder, muchas cosas y tener todo lo que uno quisiera, pero lamentablemente empecé a interesarme por eso, empezamos a investigar, mas nunca encontramos a nadie que pues practicara el satanismo aquí donde radicamos en Torreón, Coahuila, México. Entonces nosotros decaímos la búsqueda, mi amigo Mar entra a un chat muy conocido que se llama Laguna 2000. Él empieza a chatear por ahí con una persona y le pregunta a una persona que tiene un nick, un nombre demoníaco. La persona tenía un nombre demoníaco que decía Eternal Darkness Legion, que quiere decir legiones de eterna oscuridad. Y él le habla y le dice, Omar, hola, ¿te gusta el rock? Y esa persona le contesta malas palabras, la persona se desconecta del chat. Omar se desconecta, eso fue un día viernes. Al día sábado estaba una persona tocando a la puerta de mi amigo. Cuando él sale a ver, era un hombre rubio como de 1.80 de estatura, todo tatuado en sus brazos, vestido totalmente de negro. Y la sorpresa de mi amigo Omar es que este hombre le dice, hola Omar, ¿cómo estás? Y Omar se queda sorprendido y le dice, ¿cómo sabe usted dónde vivo? ¿Cómo me conoce? Y le dice él, yo soy la persona con la que tú estabas chateando ayer, soy Eternal Darkness Legion y yo fui la persona que te insulté. Omar se sorprende y le dice, ¿usted cómo sabe mi dirección? ¿Cómo sabe usted dónde vivo y cómo me llamo? Dijo, eso no me importa, yo vengo a decirte algo importante, yo quiero compartirte que yo soy representante de bandas de Torreón, Coahuila, de Gómez Palacio, Durango y de Lerdo, Durango. Yo represento bandas de Torreón y yo te puedo hacer famoso, te puedo sacar a tocar a muchos lados si formas una banda de rock. Y le da una tarjeta a este hombre con una dirección y Omar la toma, se emociona, lo comparte conmigo y algunos amigos y desde esa vez empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Empezó Omar a tener sueños, a tener cosas extrañas donde escuchaba voces que le hablaban y entiendo yo que eran los demonios perturbando la vida de Omar. Y pues llega el momento en que Omar forma una banda de rock,
y en ese momento que se forma, llaman a esta persona y le dicen ya estamos listos, y esta persona pues dice, bueno, antes de que ustedes, la banda toque, ustedes tienen que venir a un evento mío, y nos da una dirección de un bar ubicado en la colonia Centro, un bar llamado La Mansión en ese tiempo, y nos dice, pues quiero que ahí vayas tú, le dice Omar, con tu banda a ese evento, es una tocada de rock y ahí vamos a hablar. Cuando Omar comparte eso, les dice a los muchachos de la banda, esto va a pasar así, así. Yo no era parte de la banda, pero me dice, bueno, puedes venir. Entonces yo voy a acompañarlos, tenía la edad de 13 años, estaba en primero de secundaria cuando yo asisto por primera vez a un bar. Llegamos a ese lugar y estaba un hombre de negro vestido ahí, recibiendo a la gente, y nos dice, bueno, ¿quiénes son ustedes? Para esto la banda de Omar que había fundado tenía el título de Lucifer Sadness, que quiere decir tristeza de Lucifer, y le dice Omar, somos tal banda, y le dice esta persona, muy bien, pueden pasar. Nos dejó pasar y ahí en el bar empezamos a ver mucha gente de negro. Yo quería ver ese hombre que Omar había visto. A los 10 minutos llegó ese hombre y empecé a saludar a mis amigos uno por uno, y cuando llegó conmigo y yo le extiendo la mano para saludarlo, ese hombre se dio la vuelta y no me saludó. Yo me molesté, fui a buscarlo y le digo, ¿por qué no me saludas? Entonces él se volteó muy enojado, muy molesto, y me dijo, yo no te saludo porque tú tienes una mamá que es cristiana, por eso yo no te saludo. Yo me quedé sorprendido y dije, ¿cómo este hombre sabe que mi mamá es cristiana? De pronto tocó una banda que venía de la ciudad de Querétaro, una banda llamada Magan, de ese género black metal, y empieza a tocar esa banda, y yo empecé a sentir algo extraño en mi vida, en mi cuerpo. Sentí una presencia extraña en ese lugar, cuando de pronto sentí que algo me golpeó en el pecho y se metió esa presencia dentro de mí, y empecé a sentir un dolor muy profundo en mi pecho que me derriba al piso. Ahí quedé como 10 minutos tirado en el piso con un dolor muy fuerte, y cuando veo a mis amigos para pedirles auxilio, que me auxilien, veo que todos mis amigos están inconscientes, unos de ellos aventando espuma por la boca, otros de ellos golpeándose contra la pared, y me asusto y digo, ¿qué es lo que está pasando? Yo no entendía qué es lo que había pasado. Me levanto del suelo. Cuando me levanto viene este hombre que no me había querido saludar y me dice, ahora sí, muchacho, y me extiende la mano y me abraza y me dice, ahora sí, bienvenido. Dice, pero no está en todos, ni está en ti, ni está en mí, pero tú necesitas aprovechar tu potencial, tienes algo especial. Yo no comprendía lo que me decía, yo pensé que él me decía a la música. En ese momento él me da una tarjeta y me dice, vete a esa dirección, salte de tu casa porque tu mamá cristiana te estorba, ve a ese lugar y búscame allá y todo lo que tú necesites, tienes que salirte de tu casa. Él se va. Después, posteriormente, Omar, mi amigo, sale de la banda, que era el vocalista, el principal. Después deciden meterme a mí de vocalista a esa banda y empiezo yo con ellos, y esta persona nos cita en un lugar, en una casa, y quiere hablar con nosotros. Cuando habla con nosotros nos revela este hombre que él es el representante de bandas de rock pesado, pero también es el líder principal de una secta satánica que opera en la ciudad de Torreón, Coahuila, en la ciudad de Gómez Palacio y Lerdo, Durango. Y dice este hombre, yo estoy al frente de todos los muchachos en el satanismo y pues quiero compartirles que quiero invitarlos a estudiar esta ciencia oculta. Pero él dijo, no está en mí invitarlo, ni está tampoco en ustedes, sino está en alguien más. Y empezó él a hablar del diablo y dijo, él está en Satanás. Y nos dijo ellos, el primer requisito para estudiar el ocultismo es que debes hacer una carta tú con tu mano y escribir en una carta 3 preguntas donde tú le pides a Satanás que te acepte para estudiar el ocultismo. Y dijo este hombre, si en 7 noches Satanás te contesta esa carta de una manera sobrenatural, tú eres aceptado. Si en 7 noches no te contestó, yo no te quiero volver a ver, yo no sé nada de ti, yo no te conozco, ya no vengas a este lugar. Yo hice esa carta, él cortó en nuestro brazo izquierdo una vena y firmamos con sangre esa carta. La llevé lejos a un lugar deshabitado y ahí la enterré yo. Esperé solo una noche. Al siguiente día que yo fui a ver la carta estaba contestada y me sorprendí. La llevé con este hombre y me dijo, bienvenido, ya te aceptó Satanás. Y qué sorprendente, porque me dijo, él en una noche te contestó. Dijo, él es especial, él me recibió. Y ahí empecé a estudiar yo el ocultismo. Empecé a conocer que el satanismo es una concentración muy grande que está activa a nivel mundial. En cualquier parte del mundo hay gente que está practicando el satanismo. Conocí en el satanismo que hay 7 niveles en los cuales la persona que se integra a esa ciencia empieza a recorrer 7 niveles en el satanismo hasta graduarse. Empecé a conocer la magia, el tarot, la lectura de cartas, la lectura de cuarzos, toda la brujería, los amarres, todo lo que se conoce. Empecé a practicarlo y cuando yo empiezo a conocer todo eso me dicen, tenemos un enemigo número 1
Ese enemigo número 1 se llama la Iglesia Cristiana Protestante Evangélica. Cualquier cristiano es tu enemigo. Todas las personas que son cristianas son nuestros enemigos. Y también, como segundo plano, las personas que no conocen de Dios, también esas son nuestros enemigos. Hay que destruirlas, porque el satanismo habla en sus manuales, en sus libros, que el satanismo debe destruir toda la humanidad, porque el satanismo dice que ellos van a reinar solamente en la tierra. Los satanistas, los brujos, los hechiceros son los únicos que deben de estar en el planeta Tierra. Entonces, cuando yo conozco eso, empiezo a conocer más de magia, de brujería. Conozco lo que es los viajes astrales, salir del cuerpo, recorrer grandes distancias. En ocasiones nos tocaba salir de nuestro cuerpo en el espíritu y viajar grandes distancias, de ir a lugares como Tlahualilo, un lugar que está un poco retirado, regresar en 5 minutos. Viajes astrales tremendos que practica el satanismo, amarres de hacer que las personas vuelvan con otra persona sentimentalmente, muchas cosas tremendas. Entre ellas cosas, me dieron varios libros, 2 muy especiales, uno llamado el Manual Ocultismo Satánico, que detalla al satanista cómo formarse de pies a cabeza, otro llamado la Biblia Satánica, escrita por un hombre llamado Anton Lavelle, el máximo líder de la iglesia satánica que ya falleció. Y cuando me dan eso me dicen, tú tienes que estudiarlo. Empiezo yo a hacer muchas cosas tremendas. Entre esas tareas pues se me demanda hacer una labor totalmente horrible, de hacer ritos, hacer misas negras, sacrificios, derramar sangre en círculos también para invocar al diablo. Empiezo a conocer muchas cosas horribles y lamentablemente mi vida se adentraba mucho más en lo que fue el satanismo. Llegué a tener un puesto de lectura de cartas en la colonia centro de esta ciudad, y ahí empecé yo a consultar la mano, los cuarzos, empecé a ayudar a la gente, y lamentablemente la gente pensaba que era algo bueno, porque incluso gente que iba enferma de muchas cosas, de cáncer, de muchas áreas, iban ahí con nosotros y nosotros podíamos sanar a esa gente, porque el diablo sí tiene poder. Yo quiero compartirte que el diablo puede sanar a una persona y puede hacer algo sobrenatural. Sí lo puede hacer, porque el diablo tiene poder, pero la palabra del Señor Jesucristo nos dice también que el Señor Jesucristo tiene todo el poder. Dios es el único todopoderoso que puede sanar, puede hacer un milagro genuino y puede cambiar una vida. Yo lamentablemente estuve atado al satanismo 4 años y medio de mi vida. Cuando yo recorro ese camino, pues lamentablemente me doy cuenta que el satanismo está en muchos lados, en la música, que está en las playeras, en simbologías, en pulseras, y ahí empiezo yo a conocer a artistas del medio, gente que cantaba, gente de muchos lugares que era satanista, y yo me sorprendo porque una de las lecciones del satanismo era que ellos están infiltrados, y un satanista muy famoso fue un actor llamado Tintán. Ese hombre Tintán fue un satanista del DF, y lamentablemente hay una película llamada Dumbo, donde si tú la ves, esa película, hay un pedazo donde Dumbo empieza a ver sombras y elefantes extraños, y en ese momento escucha una música que dice: los demonios saldrán ya a atormentar. Empieza a dar un mensaje satánico, y esa voz que está cantando eso es la voz de Tintán. Y el satanismo nos dice: estamos infiltrados en las caricaturas, en la música, en la televisión, para destruir al cristianismo y destruir a todas las personas del mundo. Y me doy cuenta ahí que el satanismo está en la música. Mucha gente del género grupero, cumbias, rap, hip hop, reggaetón, todos ellos están involucrados en el satanismo y tienen en sus canciones mensajes satánicos, tienen mensajes subliminales. De ahí empiezo yo a conocer muchas cosas, entre ellas que empiezo a ver yo también en las caricaturas. Por eso yo te digo que si tú ves las caricaturas de Dragon Ball Z, Digimon, Pokémon, Bakugan, todas las caricaturas que Naruto que se están viendo ahorita en la televisión son creadas por satanistas. Un satanista llamado Akira Toriyama, que es el que creó Dragon Ball Z. Todos los nombres de los personajes son blasfemias, son nombres de demonios, son cosas horribles que están para destruir a las personas. Hay playeras que han salido que están trayendo un mensaje de muerte, como la ropa de marca Ed Hardy, Squalo, traen mensajes satánicos, traen calaveras, traen muertes, y están incitando a la juventud a meterse a cosas ilícitas, a practicar cosas de satanismo. Hay muchas cosas que se están moviendo ahorita. Por eso toda la música que hay en el mundo que no tiene el mensaje de Dios, el mensaje de Jesucristo, esa música no es buena. Por eso debemos de buscar al Señor Jesús, que Él es el único que puede cambiar una vida, que Él es el único que puede restaurar, que puede sanar, que puede salvar, y sigue vigente hasta el día de hoy. Aleluya. Lamentablemente yo conocí muchas cosas, y algo que me sorprendió es que dentro de los rituales satánicos, los días miércoles y viernes a nivel mundial, todos los brujos satanistas ayunan y oran al diablo por la iglesia cristiana. Recuerdo yo que los ayunos eran de 6 de la mañana a 12 de la noche.
teníamos que estar orando a Satanás, y al finalizar el ayuno se compraban unos cuadros de hielo grandísimos y se hacían rituales, y tenía que salir un satanista de entre los que estábamos ahí a romper sus venas del brazo izquierdo y derramar sangre sobre el hielo y hacer un conjuro, y pues decirle al diablo: así como mi sangre cae en este hielo frío, así se vuelvan fríos los cristianos de Torreón, Gómez y Lerdo, fríos como el hielo, indiferentes a la palabra del Señor, que estén en la iglesia, se duerman, que estén en la iglesia esperando a ver a qué hora se va a acabar, que estén pensando en novelas, que estén pensando en otra cosa, que no pongan atención a la predicación, porque el diablo sabe que cuando nosotros vamos a la casa del Señor y escuchamos la palabra de Dios, no es el pastor el que te está hablando, sino es el Señor Jesucristo hablando a través de la vida de tu pastor, dando un mensaje para tu vida, para edificarte, para cambiar, para transformar. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, y al diablo no le conviene que tú escuches el mensaje. Por eso él va a hacer mil formas para desanimarte, para hacerte que no escuches la palabra de Dios. Pero lamentablemente eso está sucediendo en muchas iglesias y no se explican por qué tienen problemas para orar, por qué tienen problemas para leer la Biblia, por qué se sienten indiferentes, fríos a veces en la misma iglesia, porque hay alguien que está pidiendo por ti. Pero ¿sabes qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Estemos a cuentas. Ven al Señor, arrepiéntete, pídele perdón y el Señor te perdonará. Dice que si pecáremos, tenemos como abogado al Señor Jesucristo el justo. Y entonces yo te invito a que si te has sentido frío, le pidas al Señor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está allá en el mundo. Lamentablemente en las iglesias se ve esto. Yo conocí mucho de esas cosas, fui instruido en el satanismo, recorrí 6 niveles dentro de la magia oculta, y lamentablemente yo no quería nada con Dios. Recuerdo yo un hecho que me mandaron a matar un hombre en la colonia Chapala, en Gómez Palacio, y me dijeron: vaya usted y mate a ese hombre. El nombre de ese hombre era Joel Hernández, y me dicen: ve y mata a este hombre porque está interfiriendo con el satanismo. Y yo en el satanismo conocí mucho poder, tenía mucho poder para mover objetos con la vista, para matar cualquier forma de vida, para salir de mi cuerpo, cosas tremendas que los satanistas hacen. Y yo tenía la seguridad de que podía matar a ese hombre con la sola mirada de verlo, podía destruirlo. Me dicen: aquí está el nombre, ve y mátalo. Yo voy acompañado de algunos muchachos, y cuando llegamos a 5 cuadras de la casa de ese hombre, pues yo seguro de que tenía el poder satánico para destruirlo, le digo a otro muchacho: vamos a acabar con él. Y otro joven que me acompañaba, llamado Martín, me dice: no vayas, yo voy, voy a asesino a ese hombre, en 5 minutos estoy de regreso. Este muchacho satanista llamado Martín salió de su cuerpo y fue a la casa de ese hombre. El cuerpo de Martín se quedó inerte ahí donde estaba conmigo. Él fue, tardó 10 minutos, regresó a su cuerpo, y cuando yo veo a este muchacho, él estaba frío, amarillo, y le digo: ¿qué pasó? Me dice: no pude matar a ese hombre. Yo le dije: ¿pero por qué? Si tú sabes que no podemos fallar. Este muchacho Martín me dijo: yo no pude matarlo. Cuando yo llegué a su casa, estaba un hombre ahí parado, un hombre de blanco en la puerta, un hombre con una vestidura extraña y con una espada de fuera. Y cuando yo llegué, dice Martín, yo venía espiritualmente, y este hombre me vio y me dijo: yo tengo poder para quitarte la vida si tú incluso quieres llegar a este lugar, quieres introducirte a esta casa. Dice Martín: yo no quise enfrentarme a ese hombre y regresamos al satanismo, y le dijimos a la persona que nos instruía: oye, ¿qué pasó? Él no nos supo responder, dijo: ustedes no pregunten, no platiquen esto con nadie, no pasa nada. Nos quedamos sorprendidos, no supimos qué pasó, mas ahora que soy creyente en el Señor, reconozco que la palabra del Señor dice, hermanos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y también en Salmo 91 da testimonio y dice: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. El Señor Jesucristo nos salva, nos cambia y nos manda ángeles a que nos cuiden en todo lugar, hermano. Amén. Es un privilegio ser cristiano, ser creyente en el Señor Jesús, es una bendición. Yo empecé a ver eso, hermano, y empezó a ocurrir una curiosidad en mí. Todo satanista y cualquier persona que ha involucrado su vida en esas cosas ocultas puede dar testimonio que en el manual Ocultismo Satánico, en el capítulo 8, versículo 26 dice: por más grande y más fuerte que encuentres este poder satánico, no se lo apliques a un cristiano. Prohibido. Yo cuando leí esto en el manual Ocultismo dije: ¿cómo es posible? Si me dicen que tengo mucho poder para matar a quien yo quiera, ¿por qué contra el cristiano no? Y llevé el manual y se lo di a la persona que me estudió y le dije: ¿por qué aquí dice que no?
Esta persona me abofeteó delante de 70 muchachos, estaban instruidos en el satanismo, y me dijo: no vuelvas a mencionar esto aquí delante de ellos, pero no puedes hacer ningún tipo de magia, ningún tipo de brujería, hechicería contra el cristiano. Solamente pídele al diablo y a los demonios que ellos declaren una guerra contra el cristiano, pero tú no puedes tocarlos. Y ahí, hermanos, empecé a comprender que el satanismo y la brujería y todo eso contra el cristiano no opera, porque dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si Jesucristo ha libertado tu vida, la brujería, la hechicería, las maldiciones no tienen efecto en tu vida. Jesucristo es la verdad y la vida. Él te hace libre. Yo ahí conocí que contra los cristianos no hay poder contra ellos, y la Biblia da testimonio y dice: ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, porque el Señor Jesucristo está con nosotros. Aleluya. Yo no sabía. Cuando yo conozco eso, empiezo a conocer que el satanismo está limitado, y empiezo a conocer, hermanos, que el satanismo se mueve lamentablemente para destruir, pero también el Señor Jesucristo ha estado cambiando vidas. Yo tuve la experiencia de estar involucrado en las drogas, empecé a drogarme, lamentablemente, y llegué a inyectarme heroína. Fue la última droga que yo consumí. Lamentablemente la heroína destruyó mi cuerpo, llegué a pesar 30 kilos, se cayó mi cabello de mi cabeza por la droga, empecé a verme mi piel amarilla y empecé a sentirme totalmente cansado. Yo tenía 17 años cuando eso ocurre, y lamentablemente mi vida se destruye por el satanismo y por las drogas, y desesperado empiezo yo a buscar droga, y las personas que me la daban me la niegan, y me dice la persona que me instruye: yo ya no te voy a dar droga ni dinero, hazle como puedas. El satanismo me da una patada y me bota, y me dicen: hasta que nosotros te llamemos, tú tienes que venir, pero mientras no te llamemos, vete por ahí. Yo me voy a vagar en una colonia, ahí a altas horas de la noche, y ahí empiezo yo a vagar por las noches desesperado por la droga. Si alguien ha consumido drogas puede dar testimonio que es algo, una desesperación cuando uno no la consume, una ansiedad, y empiezo yo a buscar, y empiezo yo a brincarme a talleres mecánicos, a drogarme, a buscar tiner, resistol, para buscar saciar esa sensación. Yo sentía un vacío en mi corazón, pero ese vacío que yo sentía cuando yo me drogaba y cuando yo me sentía en ese efecto de la drogadicción no podía llenarse. Sentía una carencia de amor. Yo quería que alguien me abrazara, que me dijera: yo te quiero, aunque fuera mentira. Yo necesitaba un abrazo, mas nadie nunca me dio un abrazo. Tenía un vacío dentro de mí que nada lo pudo llenar, ni la droga, ni el dinero, nada pudo llenar ese vacío que yo sentía. Yo seguí en ese mundo de drogas, de satanismo, sin querer nada con Dios. Y recuerdo yo que un día 16 de diciembre del 2005 tengo yo una experiencia en mi casa. Mi madre, desde que yo entré al satanismo, ella no sabía, pero ella estuvo orando por mí, ayunando a Dios por mí, y ella me dijo: yo estoy segura que Dios te va a alcanzar, y que tú vas a conocerle algún día, y que tú vas a predicar su palabra, dijo ella, porque yo, cuando tú naciste, yo te presenté en la iglesia y le dije al Señor: aquí está mi hijo, es tuyo, ayúdame, Señor, a guiarlo. Y dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La semilla del Señor estaba sembrada. Ese día 16 de diciembre siento yo una presencia extraña en mi cuerpo, y de pronto yo siento que algo me golpea en el pecho estando en mi hogar. Mi madre estaba orando en su cuarto. Cuando eso me golpea en el pecho, yo empiezo a sentir unas taquicardias en mi corazón, se acelera, y yo me empiezo a asustar porque empiezo a sentir que la respiración me empieza a faltar, me siento frío, me siento algo extraño. Yo corro y salgo de mi cuarto desesperado, y mi madre orando, ella estaba pidiendo al Señor por mi vida, y de pronto ella abre los ojos y me ve y me dice: ¿qué tienes? Yo no podía hablar, le hice señas que mi corazón estaba acelerado y mi respiración faltaba. En ese momento mi madre va conmigo a tratar de ayudarme, y en ese momento yo siento que algo me golpea el pecho 3 veces. Cuando eso pasa, yo siento que mi corazón empieza a disminuir sus latidos, y en ese momento yo pongo la mano izquierda en mi corazón y empiezo a sentir como mi corazón empieza a latir despacio, y yo prácticamente sentí que mi corazón se paró. Cuando mi corazón se para, yo en ese momento yo siento un frío en mi cuerpo, y vi mi vida en un minuto. Vi todo lo malo que yo hice, vi todas las cosas malas que yo cometí, y en ese momento entró un temor en mi vida y dije: yo no voy a ir al cielo, porque dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 14, dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo no tenía al Señor Jesucristo, por lo tanto yo no podía ir al cielo. Así es que para ir al cielo solamente el camino es el Señor Jesucristo. Yo en ese momento sentí un temor y caí desvanecido, me desmayé, perdí el pulso, perdí la respiración, no tenía signos vitales. En ese momento caigo al suelo desmayado. Mi madre me levanta y me lleva en brazos a su cama, y ahí empieza a pedir a Dios por mi vida,
vida. Yo estaba consciente aún y yo me preguntaba por qué sigo vivo, si mi corazón no late, si ya no tengo signos vitales. Yo no comprendía, mas estaba consciente y escuchaba todo lo que mi madre oraba, y ella le pedía al Señor: ayúdame, Señor, no tengo dinero para llevar a mi hijo al hospital, pero tú eres mi médico. Y ella clamaba, pero en ese momento entró mi hermana pequeña, empieza a clamar al Señor también por mi vida, y ahí se conmovió mi corazón, porque muchas veces llegando drogado golpeaba a mi hermana pequeña hasta que ella quedaba bañada en sangre, y yo reaccionaba de las drogas y decía: ¿qué es lo que está pasando? Cuando eso pasaba, yo entendía que había estado drogado. En ese momento mi hermana pidió por mí, y eso conmovió mi corazón, y empecé yo dentro de mí a ocurrir algo, y ocurrió lo más grande en mi vida, que fue el arrepentimiento. De ahí yo me arrepentí de todo lo malo que yo hice, y por dentro de mí le clamé a Dios y le dije: Dios, yo reconozco mi pecado y me arrepiento. Si tú eres real y si tú existes, como dicen los cristianos, como dice mi mamá, ayúdame que no me quiero morir. Ayúdame que yo no quiero irme al infierno. Dame una oportunidad y yo te prometo que yo me arrepiento y voy a la iglesia y me convierto. En ese momento yo no sentí que Dios me respondiera, pero en ese momento, cuando yo dejo de luchar, ocurrió algo maravilloso. En ese momento yo empecé a sentir que alguien llegó al cuarto donde yo estaba ahí tendido en la cama. Cuando llegó él al cuarto, hermanos, llamada persona, yo no sé cómo describirle, pero yo sentí una presencia tan linda, tan llena de paz, que llenó todo el cuarto. Y en ese momento yo mentiría si le dijera que vi a Dios. Yo no lo vi, pero en ese momento yo sentí su mano. En ese momento sentí una mano que me tocó el pecho, y cuando esa mano me toca, yo empiezo a sentir que mi corazón salta y empieza a latir. Empezó mi corazón a latir, empezó mi sistema a respirar. Abro los ojos y veo que estoy vivo. En ese momento, cuando abro los ojos, empiezo a sentir algo en mi corazón diferente, algo lindo, y aquel vacío que yo tenía, que mi padre había dejado, que el rencor tenía, en ese momento el vacío se llenó. Yo sentí un amor muy hermoso en mi corazón, y ahí en ese momento empecé a llorar. Yo empezaba a llorar por ese gozo, y comprendí que los cristianos no lloraban por tristeza, sino por felicidad. Y en ese momento yo reconozco que Dios me ayuda. Le digo a mi madre: yo renuncio al satanismo. Ahí en ese momento, ese día 16 de diciembre, yo dejo por completo al satanismo y decido aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Le digo a mi madre: ya no quiero formar parte del satanismo, te confieso que he sido satanista, pero ya quiero dejar ese camino. Mi madre me lleva a la iglesia donde ella se congregaba, en la colonia Lucio Blanco, una iglesia muy linda. Ahí yo voy con el pastor Hablo, y un día 24 de diciembre del 2005 soy presentado en la iglesia, acepto al Señor Jesús como mi Salvador, soy bautizado en agua ese mismo día, y a partir de ese momento Cristo cambió mi vida. Ya no he sido el mismo. Después del 16 de diciembre al 24, que llego yo a una iglesia por primera vez, en ese momento llego yo pesando 70 kilos, mi piel diferente, tengo más cabello. Jesucristo me cambió por fuera y por dentro. Se acabó la necesidad de las drogas, el vacío se fue. Puedo decir que Cristo me libertó, quitó toda atadura de drogas, toda cadena del diablo, Dios, y desde ese momento fui libre y comprendí que Jesucristo me amaba y que Él solamente quería bendecir mi vida, cambiarme y darme una vida mejor. Desde ese momento han transcurrido 6 años y Cristo ha sido muy bueno. Hasta el día de hoy, por su misericordia y por su gracia, estoy aquí. Lamentablemente muchos amigos míos quedaron dentro, pero 10 de ellos del satanismo han salido y han glorificado al Señor, y entre ellos, uno de ellos es pastor en la ciudad de Monterrey. Otros de ellos son evangelistas aquí en la ciudad de Torreón, congregándose en diferentes iglesias, predicando la palabra del Señor. Porque déjame decirte, amada persona que nos escuchas, que no has aceptado al Señor, ser creyente del Señor Jesucristo, aceptarlo, ser hijo de Dios, es una bendición. Y si tú no lo tienes todavía, yo te recomiendo a que tomes ese paso, a que hoy medites en tu vida y que medites que tú necesitas a ese Dios maravilloso que puede cambiar tu vida, que tú necesitas el amor de Jesús y necesitas a Jesús en tu corazón para ser salvo y para algún día ir al cielo, porque en estos días malos la maldad se va a ir aumentando cada día más y cada día más, problemas, en dificultades, pero Jesucristo tiene la solución y Cristo viene pronto por su iglesia. Así es que no hay mucho tiempo, amada persona. Medita hoy en tu vida, en tu corazón, medita hoy en tu casa, con tu familia, con tus hijos, tu esposa. Si en verdad el día de hoy sientes ese amor precioso de Jesucristo, yo te invito a que busques del Señor, que veas su palabra y la leas y le busques a Él, porque Él se revela a los hombres por su palabra. Yo deseo que Dios toque tu vida y que te transforme como transformó un día la mía.
Gloria a Dios. Pues sí, hermano, es muy impactante lo que Dios ha hecho en tu vida, pero sí me gustaría que le dieras un consejo a los jóvenes que son hijos de hermanos, ya que hay mucha juventud en las congregaciones, gracias a Dios, que van a la iglesia porque nosotros como padres los llevamos, ¿verdad? Nos gusta llevar a nuestros hijos porque queremos lo mejor para ellos, pero lamentablemente sabemos que la Biblia dice que ellos deben de tener una experiencia personal de conversión. Entonces, hay muchos jóvenes y señoritas que van a la iglesia cristiana, pero de todas maneras están escuchando música rock del mundo, están escuchando música de muchos ritmos, ¿verdad? Pero si toda esa música está influenciada por el maligno, inocentemente algunos de ellos yo creo que escuchan esa música ya sea porque sus amigos la escuchan, porque les gusta a alguien, y de esa manera están siendo influenciados. La palabra dice aquí en 2 a los Corintios 2:11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces a todos los jóvenes que son hijos de hermanos, que van a la iglesia, que participan hasta en los cultos, algunos de ellos hasta tocan algún instrumento en la iglesia, y se les hace fácil a ellos escuchar música del mundo. Pero no es un juego, esto es algo serio, hermano. Amén. Entonces me gustaría que les dijeras algo directamente breve para que no lo hagan, porque se están haciendo un daño. Amén, hermano. Es algo que es preocupante. Hoy en día muchos hijos de hermanos están escuchando música del mundo, pero déjame decirte, hermano y amada persona que escuchas música del mundo, la música del mundo tiene un mensaje totalmente satánico y el satanismo está activo y introduce mensajes para destruir. En el satanismo nunca olvido que nosotros teníamos datos de los pastores de las iglesias, datos de sus hijos, datos de los amigos de sus hijos, con el fin de conocerlos, estudiarlos y destruirlos. El fin del satanismo es sacarte a ti, que eres hijo de cristiano, hijo de pastores, sacarte de la iglesia. ¿Cómo? Con música mundana, con el mundo, con placeres carnales, para desviarte del camino. Y si el enemigo logra sacarte de la iglesia y sacarte de la casa de Dios, entonces sí puede destruirte. Cuando te sales del camino de Dios, el enemigo puede hacerte daño. Y no es un juego. La música mundana, la música que no es de Dios, trae un mensaje tremendo que si tú lo conocieras te quedarías atónito. Yo recuerdo mucho que aquí en Torreón se escuchó mucho un tiempo una canción de una cantante llamada Shakira. Esa mujer cantaba una canción que se hizo alusiva a un mundial, una canción que se llamaba Waka Waka, decía en el coro. Toda esa canción, si tú la supieras el significado, lo que quería decir dentro de esa canción, era una invocación satánica, llamando a un demonio africano que destruyera a las personas que escuchan esa canción. Entonces, cuando la gente está escuchando esa música y está cantando y invocando lo mismo que esa persona canta, en ese momento es como levantar una antenita en tu cuerpo, una antenita espiritual, e invitar a los demonios que vengan a tu vida, a poseerte, a perturbarte, a hacerte muchas cosas, y lamentablemente, pues, el único fin que el diablo querrá hacer es destruirte. Por eso yo te recomiendo que las cosas de Dios no son un juego. Hay que estar bien firmes, con pies firmes en el Señor, porque el Señor dijo, Él no quiere tibios. Él quiere, dijo el Señor, o eres frío o eres caliente, porque el Señor no quiere a medias. Él quiere que si eres creyente firme, o si no lo eres, también, pero el Señor quiere que te defina. Entonces yo te invito a que te deshagas de la música del mundo, porque eso no es nada del Señor, y si la escuchas, le das cavidad al enemigo para que destruya tu vida. Sí, así es. Pues ojalá que lo mediten cada joven que vaya a escuchar este audio, este testimonio, y que se arrepientan, porque la palabra de Dios dice que nos convirtamos a Dios, que lo buscamos con todo nuestro corazón, que le pidamos perdón por lo que hacemos, por violar sus mandamientos, por violar su palabra y por practicar pecado y por practicar cosas que aparentemente, oír música, aparentemente para algunos dicen, no, pues es que está muy bonita la música, o cantan muy bonito, o esos artistas son gente que ayudan mucho, porque muchos de esos artistas, hermano, les ha dado por hacer orfanatos para niños, por ayudar a niños, darles de comer, darles vestido, y tienen una imagen, o sea, tienen una imagen, acá entre comillas lo decimos, de que hacen bien a la gente. Es sutil esto que se está denunciando, es sutil el satanismo, que muchos artistas que hemos sabido, que algunos descaradamente lo son, ¿verdad? De los que practican el rock and roll en los Estados Unidos, que en sus presentaciones se visten como satanistas, hacen rituales aún en sus presentaciones, que traen la cruz invertida, muchos símbolos usados en el satanismo, abiertamente. Ahí está el que se apellida Manson, es Marilyn Manson. Esa persona, ¿verdad? Y el grupo Kiss y muchos otros, ¿verdad? Posiblemente en el lado hispano hay muchos artistas muy famosos
Y a lo mejor sutilmente están haciendo todo eso, subliminalmente, no descaradamente, pero están haciendo el mismo daño. Entonces no es que estemos satanizando todo, no se está satanizando todo, ni a todos los artistas, ni toda la música, pero sí la palabra de Dios dice que Satanás gana ventaja cuando se ignora sus maquinaciones, cuando se ignora lo que él está haciendo. Pero aquí está un joven que ya salió de ahí y que te está descubriendo lo que él vivió, lo que él sufrió, lo que tuvo que pasar. No se están contando cuentos, sino que se está hablando de un testimonio, y se te está recomendando a ti que escuchas que te apartes de todo eso, que te apartes de todo aquello que te contamina, especialmente si tú vas a la iglesia, si eres cristiano. Pídele a Dios que haga una obra de regeneración, que te salve, que te perdone, que te haga una nueva criatura, para que tú tengas una experiencia personal con Dios, un nuevo nacimiento, de tal manera que tú también puedas rechazar el pecado, que puedas rechazar el placer aparente que hay en la música, la sensualidad, que lleva al pecado, que lleva al mal, que lleva a separarte de Dios. Vamos a continuar, hermano. Hay algunas cosas más que quisiera comentar. Queremos que los jóvenes cristianos se abstengan de todo ese tipo de música, pero también queremos que los jóvenes que andan sin Cristo, que no son salvos, que nunca se les ha hablado el evangelio, que nunca han sabido de Jesús, queremos decirle que Dios los ama y que Cristo los quiere salvar, que Cristo los quiere redimir. Posiblemente te suceda algo parecido a lo que le sucedió a Misael. Desde su tierna infancia le tocó sufrir mucho desde su hogar, por la ruptura de sus padres, de su matrimonio. El mundo, dice la palabra a través del apóstol Juan en sus cartas, que está bajo el maligno. Hay una influencia que tiene Satanás hacia el mundo. No es una posesión, es una influencia, pero que puede en ocasiones llegar a posesión. Hemos oído el testimonio de Misael, donde a través de la música rock, en esa ocasión que fue con los demás jóvenes, a través de la música rock fueron poseídos por espíritus. Entonces, sí sucede algo, claro que sucede algo que puede perturbar tu vida, que te puede llevar al satanismo, a sufrir, a tener muchos problemas en tu vida personal, en tu vida familiar y aún en tu vida social, en tu escuela, en tu trabajo, donde tú te desenvuelves. Pero Cristo, la Biblia dice que Cristo triunfó sobre Satanás, que Cristo venció a Satanás, que Satanás es un enemigo derrotado totalmente, ¿sí? Para nosotros los cristianos, eso creemos. Satanás es un enemigo derrotado. Él no va a triunfar, nunca ha triunfado, pero engaña al hombre haciéndolo creer que él va a vencer esta batalla. No, Cristo tiene más poder. Déjame decirte que yo he puesto muchos testimonios en la radio, me permitió estar ahí en la radio, puse testimonios muy variados, entre ellos puse el testimonio de un hermano puertorriqueño que era un santero, un brujo mayor, Maximino Martínez, mejor conocido como Freddy el Brujo. Puse también el testimonio de Eugenio Macías, quien es un pastor del movimiento misionero mundial, que fue un satanista en California antes de convertirse a Cristo. Puse el testimonio también de otro hermano centroamericano que también había sido satanista. Es muy difícil para ellos salir de ese lugar. Solamente Dios tiene el poder para arrebatárselos al diablo por todo lo que, los pactos que han hecho con el enemigo, por todas las experiencias que han tenido. Pero Dios tiene más poder y los ha sacado de ahí como testimonio de su poder y como testimonio también de lo que ellos vivieron, de lo que ellos sufrieron, de cómo ellos fueron engañados aparentemente por ese poder del maligno que operó de muchas maneras. Ahorita vamos a mencionar algunas, pero yo sí quiero mencionar también a un amigo que conocí hace algunos años de Querétaro, a César Neptalí, que también estuvo con Lolita de la Vega en su programa en Televisión Azteca dando testimonio del satanismo en México a nivel nacional. Salieron esos programas y yo tuve amistad con César Neptalí a través del chat, a través del Messenger, y César Neptalí me compartió a mí, de lo cual yo lo tengo subido ya en mi blog oficial, Mi Buen Pastor Jesús, que está en el internet, donde están entrando más de 60 países. Hermanos de más de 60 países están entrando al blog Mi Buen Pastor Jesús, y ahí tengo un tema que se llama Dios inmutable y testimonios falsos. Y César Neptalí me compartía el testimonio de Pistachón Zigzag, que es un testimonio falso. Él lo conoció personalmente. Ahí está copiado lo que César Neptalí me dijo, porque está ahí cuando platicamos por el chat, está copiado y pegado, y ahí está en ese testimonio que yo subí
a mi blog ya hace varios meses atrás. Entonces sí existen también gente mentirosa que da falsos testimonios, como los 7 jóvenes también que tuvieron esa supuesta revelación del cielo y del infierno. Hay muchos testimonios que son falsos. Hay mucha gente que se ha infiltrado dentro del cristianismo. Algunos han sido enviados por Roma, por el catolicismo. Hay sacerdotes jesuitas que han destruido naciones, han desestabilizado naciones, gobiernos, y ellos tienen su agenda. Y también el cristianismo evangélico ha sido infiltrado por sacerdotes jesuitas a través del movimiento ecuménico. Muchos pastores evangélicos han abrazado a Roma y le están dando pleitesía al Papa y a los obispos y a los sacerdotes franciscanos, capuchinos y jesuitas y de tantas órdenes que existen. El cristianismo evangélico actualmente está infiltrado por el catolicismo, pero también por satanistas, que también se han metido, se han disfrazado muchos y son pastores. Hay muchos pastores que son masones grado 33, hermano. ¿Usted qué me puede comentar de eso? ¿Sí sabe lo que es la masonería? ¿Cómo es posible que un pastor sea masón, hermano? ¿Será posible? No, hermano, en ninguna manera. La palabra del Señor nos dice claramente qué comunión tiene la luz con las tinieblas. La masonería, aquí también hay sectas masones, y yo conocí varias y están dentro del satanismo. La masonería es satanismo igualmente, es un sistema muy tremendo, antibíblico, y se dedica totalmente a satanismo. Entonces es imposible que alguien que profese conocer a Jesucristo practique la masonería, porque no tiene nada en comunión la luz con las tinieblas, es totalmente contrario. Así es. Yo he sabido de aquí de la comarca lagunera que hay pastores que son masones. Entonces lo que yo estoy diciendo aquí, lo que estoy afirmando, es que Judas en las Escrituras es el capítulo único, es el penúltimo libro de la Biblia. Precisamente de esto es de lo que está hablando Judas en el versículo 4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, ¿quién lo hace? Los pastores infiltrados, falsos maestros, que permiten que las iglesias entre el satanismo, que entre el ecumenismo. Y tenemos gente tan famosa como Marcos Witt, como Jesús Adrián Romero, metidos en el ecumenismo, como Marcela Gándara, como Lily Goodman. Muchísima gente que le da lo mismo ir a cantar con los católicos que con los evangélicos, porque no les importa la palabra ni la sana doctrina. Lo que les importa es ser famosos y ganar dinero a través de sus conciertos, de sus discos, de lo que ellos venden. Hay muchas reuniones, ha habido muchas y van a seguir habiendo reuniones ecuménicas entre pastores evangélicos. Muchos de ellos desgraciadamente están yendo. ¿Por qué? ¿Por qué? No creo que sea por inocentes, pastores. Esos son señales de apostasía. Están apostatando, son traidores al evangelio, traidores a Cristo, y de eso se tienen que arrepentir, porque le van a dar cuentas a Dios. Yo como pastor prefiero tener 2 o 3 personas que 500. Prefiero sufrir el desprecio de otras iglesias y de otros pastores que han apostatado, que se les ha hecho fácil aceptar cuanto viento de doctrina ha aparecido. Aquí mismo en la comarca lagunera hay muchas iglesias que desgraciadamente han caído en la apostasía. Quiero leer otra cita bíblica para continuar, hermano, con otro asunto que me gustaría también platicar contigo. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Vamos a ver unos versículos ahí para hablar también en relación con la apostasía de la iglesia y de los pastores. Dice aquí: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán por hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Entonces estos pastores que son masones, estos pastores y estos hermanos que ahora están practicando brujería y hechicería en los encuentros, en las regresiones, en la terapia de sanidad interior, en la quiebra de maldiciones generacionales, en realidad están teniendo comunión con Belial, con Satanás. La proyección astral es una práctica de satanistas donde se sale el espíritu de la persona,
por muchas razones. Puede ser como lo que testificaba nuestro hermano Misael, para ir a matar a alguien, puede ser para ir a otra parte, cualquier cosa, pero esto no lo puede ni lo debe practicar ningún cristiano. Yo he escuchado aquí en la comarca lagunera a un falso profeta que se llama Aarón Barrientos. Él ha dicho que él se sale de su cuerpo y que va a otras naciones. Es más, él dice que él levita, su cuerpo físico levita cuando él está en oración, y él dice que es el Espíritu Santo el que le da esos dones. Yo digo que es hechicería, brujería, que este hombre tiene doctrinas de demonios, que ha sido engañado porque es un neófito, es un ignorante de la palabra de Dios. Él rechazó la verdad, no quiso estudiar en ningún seminario bíblico, solamente fue unos meses. No predica el evangelio, siempre está hablando de él y de él, de su megalomanía, de que yo voy para allá, que yo soy para acá, que Dios me llevó a tal nación, que el Espíritu Santo hizo esta maravilla. Y le oí desde la primera vez que hizo su primera campaña en el Estadio Rosa Laguna, y estuve invitado. Aquí tengo la credencial, ahí está, del pastor. Entre todas esas credenciales, ahí está la credencial de pastor cuando estuve en esa campaña, en el Rosa Laguna, como pastor invitado. Tengo todos sus videos de esa campaña, aquí los tengo. ¿Y qué dijo? Puras herejías, dijo este señor. Pero ha engañado a mucha gente de la comarca lagunera y de otras partes con sus falsos milagros. Pero eso no es nada. Hay muchos pastores aquí en la comarca lagunera e iglesias que desgraciadamente han apostatado de la fe. Hace tiempo, aquí el mes de septiembre 15, 16 y 17, vino un falso ministerio profético y apostólico que se hace llamar el Yón, adoración profética. Es lo que todas esas son herejías. Hay una apología que hice y está publicada en mi blog. Se llama adoración profética o falacia. Yo estuve personalmente oyendo y tomando nota de más de 20 herejías que dijo ese pseudo apóstol, que no es un apóstol legítimo, sino un apóstol del diablo. Y hay muchos pastores aquí en la comarca lagunera que han apostatado. Y hace algunos años, aquí tengo un volante del evento que hicimos con el doctor Antonio Bolaines. No sé si hace 2 años o hace 3 años, ahorita no tengo la fecha así a la mano, pero yo fui el secretario de la Alianza de Sana Doctrina que trajimos al doctor Bolaines al Hotel Marriott, un seminario, y en el Estadio Rosa Laguna. Y cuando trajimos al doctor Bolaines aquí a la comarca lagunera, que todavía se mantiene predicando la sana doctrina, hubo mucha oposición por parte de pastores aquí en la comarca lagunera, que se levantaron en contra de ese evento que hicimos, donde se estaba predicando en contra de la apostasía, particularmente de G12, de los encuentros, de la falsa guerra espiritual, de la sanidad interior y de la falsa doctrina de las quiebras de maldiciones generacionales. Y esa ocasión hubo muchos pastores aquí en la comarca lagunera que se levantaron en contra de lo que nosotros hicimos cuando trajimos al doctor Bolaines. Y esos pastores que se levantaron en contra de eso que nosotros hicimos, de predicar, de traer a la laguna gente que va a ser una bendición, no que siempre están trayendo falsos apóstoles, falsos profetas, es lo que traen aquí, y están destruyendo la iglesia, están destruyendo la obra de Dios. Pero gracias a Dios, porque nosotros pudimos traer al doctor Bolaines y lo queremos traer nuevamente, para que la comarca lagunera abra sus ojos y no se una en un yugo desigual con Satanás a través de sus infiltrados. Y quiero mencionar que la doctrina herética del G12, que viene de Colombia, del señor César Castellanos y su esposa, que son unos falsos herejes, llegó aquí a la comarca lagunera. Uno de los primeros que lo trajo fue un pastor de la Iglesia Apostólica Primera de aquí de Torreón. Este varón ya murió. Este pastor, yo he dicho más de una ocasión que murió por el juicio de Dios, por su apostasía. El pastor de la primera iglesia de Torreón murió repentinamente. Lo que yo he dicho más de una ocasión, y que lo repito, lo que la palabra de Dios dice a través del apóstol Pedro en sus cartas, 2 de Pedro, capítulo 2, es una profecía que todavía sigue vigente, que habla del pasado de Israel, donde dice que hubo falsos profetas aún en el pueblo de Israel. Y proféticamente dice Pedro, pero también habrá entre ustedes falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y eso es lo que han traído todos estos que han traído las herejías de G12, esta falsa iglesia de aquí que se llama Tierra Nueva Internacional, que es una secta herética, satánica. Y lo que dice este versículo, dice que van a traer sobre sí mismos destrucción repentina. Y estos pastores que estuvieron a la cabeza oponiéndose a lo que nosotros hicimos en el Estadio Rosa Laguna, cuando estuvo aquí el doctor Bolaines, del 2 al 3 de abril, y en el Hotel Marriott de esta ciudad con el seminario bíblico, estos pastores se opusieron públicamente, y esos 3 pastores ya murieron. Y no eran ancianos, 2 de ellos todavía estaban muy fuertes, adultos, no ancianos.
El último que se murió ya estaba señor grande, pero no tampoco era ningún anciano. Pero estos 3 pastores murieron, creo yo, por su apostasía, por su herejía, porque ellos abrazaron todas las doctrinas heréticas de G12, pero también de la nueva reforma apostólica. Y aquí mismo en la comarca lagunera hay un falso apóstol en Gómez Palacio que tiene una falsa iglesia que se llama Rema. Ya hay muchos pastores aquí en Torreón también, en Gómez y en Lerdo, que han apostatado. Y Pedro dice aquí en esta cita que cuando estos falsos maestros se levantan, estos falsos pastores introducen encubiertamente estas herejías, dice que atraen sobre sí mismo destrucción repentina. Y Dios mismo los tiene que matar, Dios les tiene que quitar la vida porque le están haciendo daño a la iglesia verdadera, porque están predicando otro evangelio, porque están hablando de otro Cristo, porque están hablando de otro espíritu. Y Dios tiene que tomar cartas en el asunto y cortar. La palabra de Dios es contundente. Pablo dice en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El G12 es un evangelio diferente. El creer que hay apóstoles y profetas hoy, la llamada reforma apostólica, es un evangelio diferente. Claro, lo dice Pablo aquí, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso Dios los corta, porque vienen a perturbar, a pervertir el evangelio. Y Pablo es tan contundente que dice en el versículo 8, aun si nosotros, Pablo dice, si yo les cambio el mensaje, si el día de mañana yo les digo otra cosa diferente, o si viene un ángel del cielo y les anuncia un evangelio diferente del que les hemos ya anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Y lo vuelve a decir por segunda vez. Versículo 9, como ya se los hemos dicho antes, ahora se lo repito, si alguno le predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema, sea maldito. Esta maldición viene de Dios, no la inventé yo, está en la palabra. Y estos hombres que estuvieron aquí en Torreón del 15 al 17 de septiembre, el ministerio es el John, están bajo esta maldición. Ellos, los promotores de Casa de Alabanza, Néstor y todos los pastores que estuvieron ahí, todos los falsos profetas y apóstoles que estuvieron ahí, están bajo esta maldición. Tienen que arrepentirse y sacar la herejía, el satanismo. Arrepiéntanse de ese falso evangelio que traen. Mayor condenación hay para los pastores que traen un evangelio diferente. Están bajo la maldición de Dios. Quiero preguntarte, hermano, me comentabas ahorita de estos pastores que tú también supiste algo. Esta ocasión, aunque todavía no nos conocíamos personalmente, esa ocasión que vino el señor Bolaines. Si quieres comentar algo al respecto, hermano. Sí, hermano. Lamentablemente, hoy queremos enviar un llamado de alerta a la iglesia. Todo creyente que nos escucha, hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de vida o de muerte. Y dice la palabra ahí del Señor en San Judas capítulo 1, en el verso 4. Fíjese lo que dice, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente. Ellos no van a entrar diciéndole, sí, yo soy apóstata, soy hereje, estoy en contra de la palabra. No, dice que entrarán encubiertamente. Estos eran los que habían sido destinados para condenación. Hombres, ¿qué dice? Impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos está advirtiendo con su palabra, hermanos, que vendrían estos hombres encubiertamente. No se van a desenmascarar delante de nosotros. Y lamentablemente estamos viendo que estos hombres, hermanos, están operando hoy en día. Debemos de tener mucho cuidado con lo que escuchamos, las predicaciones que escuchamos. Siempre no diga amén a todo, hermano. Retenga, escuche, analice lo que la persona está predicando. Si en verdad es la palabra del Señor o está predicando otro evangelio. Porque la palabra es clara y nos dice que si una persona o un ángel, hermano, qué tremendo. Si a usted se le aparece un ángel y le trae una revelación distinta, yo he conocido mucha gente que le ha pasado esa experiencia y se ponen a adorar a esos seres espirituales que se les muestran. Pero la Biblia nos dice que si aún un ángel, un ser espiritual o una persona nos da otro evangelio a lo que está escrito en la palabra, sea anatema. No viene de Dios, sino puede ser un espíritu malo, puede ser una persona desviada. Y lamentablemente hoy la apostasía está operando en pastores, en líderes, en predicadores, evangelistas. Y lamentablemente y tristemente lo digo con dolor en mi corazón, aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila, hace ya un tiempo cuando vino el hermano Antonio Bolaines, un siervo de Dios que ha predicado la palabra genuinamente, sin agregarle o quitarle, ha predicado
la sana doctrina estuvo por aquí y estuve yo presente en una de las conferencias en el Hotel Marriott, y posteriormente después fuimos al Estadio Rosalaguna en la ciudad de Gómez Palacio, donde se llevó a cabo el evento. Y lo que yo recuerdo, hermanos, es que estaba yo cerca ahí con el hermano Antonio cuando llegaron unas personas, y esas personas pues eran 3 pastores muy conocidos aquí en la comarca lagunera. Estos 3 pastores se pusieron ahí oponiéndose en contra de la actividad que se iba a hacer, porque ese día se iba a hablar de este famoso movimiento que se está haciendo muy fuerte, que se llama G12, que quiero dejarle en claro que es un movimiento totalmente satánico, antibíblico y apóstata. Entonces tengamos cuidado con cuando oiga usted G12, apártese de ahí, no oiga a las enseñanzas que estos hombres están predicando de encuentros, de liberaciones a los creyentes. Están haciendo liberaciones al convertido, pero la palabra dice que cuando el Señor nos liberte, seremos verdaderamente libres. No necesitamos volver a ser liberados. Estos hombres están introduciendo eso, y lamentablemente 3 pastores, con dolor en mi corazón lo digo, 3 pastores que yo conocí, adoptaron esa herejía apóstata del G12 y se opusieron. Y recuerdo yo que le dijeron al hermano Antonio: no vamos a dejar que usted haga esas actividades aquí, nos oponemos rotundamente y vamos a boicotear aquí la actividad, usted no va a llevar a cabo nada. Llegaron con colaboradores suyos a oponerse a que se hiciera la actividad. Recuerdo yo que rociaron alrededor del estadio, rociaron sal, vino, rociaron aceite, cosas que es brujería afuera del estadio, para, según ellos, impedir que el hermano Antonio predicara ese día. Pero la palabra del Señor, hermano, nos da testimonio que un siervo de Dios no haría eso, hermano. Nosotros como siervos de Dios conocemos la palabra, y esa conducta de estas personas fue totalmente contraria a lo del Señor, y ellos se pusieron a maldecir. Recuerdo a una de esas personas que levantó su mano, y yo estaba ahí cerca hablando con otra persona, y me dijo a mí personalmente: yo levanto una maldición en tu vida donde te va a salir una llaga en la lengua por estar hablando en contra del G12. Cuando la Biblia nos dice, hermano, que el único que puede maldecir o bendecir es el Señor Jesús. Dios es el único que puede maldecir o bendecir. Por eso dice el Señor que nosotros debemos de bendecir. Dios no nos dio la potestad de maldecir, hermano. Eso lo prohíbe el Señor. Y lamentablemente esta persona, esta mujer, estaba en el G12, y estos 3 pastores, hermano, muy reconocidos de 3 iglesias, lo que fue Casa de Alabanza, Casa de Oración y la primera iglesia apostólica, estos 3 pastores, después de haber hecho eso, oponerse a la sana doctrina del Señor, porque no se opusieron a un ser humano, hermano, no se opusieron solamente al hermano Antonio, sino a la palabra del Señor. Ellos cayeron del fundamento, y lamentablemente después estos 3 personas pierden la vida, hermano. Como decía el hermano Juan, eran personas fuertes. Yo tuve la oportunidad de conocerlos a los 3 siervos que pues en un principio yo los conocí cuando ellos no tenían habían adoptado esta falsa doctrina G12, pero lamentablemente, hermanos, la palabra del Señor nos dice que aquel que se aleja del camino del Señor será destruido. Decía el rey David: el acercarme a ti para mí es el bien, la misericordia, pero si yo me alejo voy a ser destruido. Entonces, lamentablemente, hermano, la apostasía, cuando la persona cae, es destruida, hermano, porque viene un juicio de Dios, y lamentablemente estos 3 pastores que eran lindos hermanos cayeron en la apostasía, y el día de hoy están pues sin vida, hermanos. Es lamentable, hermano Juan, es preocupante lo que está pasando el día de hoy. Pues ojalá que los hermanos que los conocieron de aquí, que todavía creen esas herejías, se aparten, sobre todo si son pastores, ¿verdad? Nos duele nuestro corazón mencionar esto, ¿verdad? Duele, la verdad, porque son gente que conocimos y queremos servirle a Dios, queremos que el evangelio sea predicado en toda la comarca lagunera, aún en todo el mundo, pero el evangelio, la sana doctrina, no herejías, definitivamente. Así que tenemos que hacer esta defensa como nos enseña la palabra de Dios en Judas, por el evangelio, por la verdad. Quiero yo ya casi concluir con esta otra cita bíblica que Pablo le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Y quiero leer este texto y dar un testimonio también de la apostasía de un pastor que hasta hace unos meses era amigo mío. Dice aquí 2 Timoteo 4:3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la
la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí está profetizada la apostasía, que vendría un tiempo cuando el cristianismo no iba a sufrir la sana doctrina. Hace unos meses atrás conocí a un pastor de aquí, muy nuevo. Él es una persona nueva que apenas va a cumplir un año de que empezó a pastorear. Es una persona neófita, sin ninguna preparación teológica, y vino a tomar algunas clases doctrinales aquí conmigo. Le estuve dando algunas clases de teología y de varias materias. Él quería estar en la verdad, en la sana doctrina. Yo le estuve diciendo, cuídate de G12, cuídate de la falsa reforma apostólica, porque tengo años investigando todos los vientos de doctrina, como dice Efesios 4:14, que están destruyendo la iglesia, y estoy alertando al pueblo de Dios y a los pastores para que no caigan en esas herejías. Y ese pastor estuvo viniendo aquí y él fue el que me invitó y me pagó el boleto para que estuviéramos ahí en el Teatro Nazas, ahora el 16 de septiembre, que vino ese falso ministerio, el John, de acá de California, aquí en México. Y quiero terminar con este testimonio porque recuerdo, hermano, algo que nosotros no debemos de permitir que se nos ponga las manos. Cualquier persona, usted no debe permitir que cualquier persona le ponga las manos, llore por usted. Yo le voy a decir por qué. Mire, este pastor que estaba recibiendo la verdad, la palabra, la sana doctrina, compró muchos boletos y fuimos 9 personas de ahí de la iglesia en la que yo estaba colaborando. Yo era un colaborador de él, porque él tiene 3 misiones y me invitó a colaborar. Pues le falta mucha capacidad a este pastor y me invitó a que yo le ayudara doctrinal y teológicamente. El organizador de este evento es amigo de él y nosotros estábamos en la tercera fila, y cuando este falso apóstol hizo el llamado a todos los pastores para ungirlos, les estaba llenando de aceite y los estaba tumbando. Este pastor no quería pasar, pero su amigo vino y se lo llevó, lo convenció. Lo subieron a la plataforma, lo bañaron de aceite y lo tumbaron, hermanos. Pero desde ese día este pastor ya no fue el mismo. Desde ese día este pastor ya no me volvió a invitar. Desde ese día a ese pastor le entraron espíritus de herejía, de apostasía. Estamos hablando de algo que sucedió hace pocos meses, septiembre. Ahorita estamos en noviembre. Esta semana me acaban de llamar para que fuera a la misión donde él está pastoreando. Los dueños del local me llamaron porque él invitó a un apóstol. Te dijeron, pastor, queremos que usted venga para que nos diga si lo que trae este apóstol es sana doctrina o es herejía. Yo siempre he enseñado que actualmente el ministerio de apóstol y profetas no existe ya. El objetivo de esos oficios fue que fueran canal de revelación. Dios los usó para darnos la palabra, lo que escribió Pedro, Pablo, Juan, los escritores del Nuevo Testamento. Ese es el fundamento al que Pablo hace alusión en Efesios 2:20, que debemos de fundamentarnos en el fundamento de los apóstoles y profetas, y que Cristo es la principal piedra del ángulo. Pero no en gente nueva que se ostenta hoy como apóstol o como profeta. Hechos 1, ahí están los requisitos. Nadie cumple esos requisitos para ser un legítimo apóstol. Están en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Están ahí por eso, porque Dios quiso que supiéramos cuáles eran los requisitos para que alguien fuera apóstol. Bíblicamente nadie llena esos requisitos en la actualidad. Fue un oficio que tuvo su objetivo, se cumplió y cesó. Entonces, esta semana pasada, hace unos días estuve allí, tomé nota de las herejías que dijo este apóstol, y por lo regular todos los que se hacen llamar apóstoles traen la herejía de la falsa guerra espiritual, de las maldiciones generacionales, también la famosa cobertura apostólica, su paternidad, la doctrina dominionista, todas esas herejías. Hablé con los dueños del local ahí al final y les di el reporte de todas las herejías que traía este hombre. Pero este pastor lo trajo, habiéndole yo enseñado anteriormente que no existen apóstoles ni profetas hoy, que es herejía. Todo esto porque ellos están trayendo nuevas revelaciones. No entienden el capítulo 1 de Gálatas, donde dice, si un ángel del Señor, si un ángel, dice, aún si un ángel viene y te dice algo, si no, otro evangelio, no le creas. Pero ellos sí están trayendo doctrinas de demonios, porque así se le llama. Doctrinas de demonios se le llama porque ellos supuestamente están teniendo revelación. Supuestamente a ellos Dios les está hablando. Cuando ellos se ponen a hacer la guerra que ellos le llaman de alto nivel, donde agarran aceite, sal, vino, empiezan a vaciarlo en avión por las ciudades, hacen pozos y entierran Biblias. Todo eso se llama brujería. Cuando los profetas profetizan falsamente, se llama adivinación. Si el Espíritu de Dios no habla, eso es adivinación. Son espíritus satánicos, de error. Eso es lo que están haciendo estos falsos apóstoles del demonio. Y ahí le profetizó este falso apóstol a este pastor del que
que estoy dando testimonio, que él iba a ir a las naciones, a bendecir a las naciones con su palabra. ¿Cómo es posible que una persona que tiene un año, que apenas empieza a pastorear una misión, cómo es posible que vayas a ir a las naciones si ni siquiera conoce la doctrina, no has recibido ningún discipulado, ni tampoco tiene ninguna capacidad teológica? ¿Qué va a hacer? Igual que lo que hace este otro hereje de Aarón Barrientos, hablar puras herejías. Termino con esta cita bíblica de 1 Timoteo 4:1, donde dice la palabra: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que están haciendo Ana Méndez, Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado, César Castellanos, Pedro Wagner y muchísimos más. Aquí en La Laguna hay muchos discípulos de ellos. Por desgracia, arrepiéntanse porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A todos ustedes que han caído de la gracia de Dios, la palabra de Dios le dice aquí en Judas capítulo único, que son estrellas errantes, gente herética, dañina. Dios tenga misericordia de ustedes. Termino diciéndoles que se arrepientan. Hermanos, si usted quiere dar unas palabras finales, adelante. Amén, hermano. Es claro lo que dice la palabra, que en estos días van a apostatar muchos de la fe. Mucha gente va a apostatar de la sana doctrina, pero queremos darle la recomendación, amado pastor, siervo de Dios, que están escuchando, a que nos mantengamos firmes en la sana doctrina, a que sigamos firmes. Dice la palabra del Señor: parad y meditad en vuestros caminos. Y dice la palabra del Señor que veamos y preguntemos por las sendas antiguas. La palabra del Señor es la verdad, ahí vamos a encontrar todo. Y creo yo que estos apóstoles, estos pseudoapóstoles, falsos profetas que hoy se manejan hoy en día, que asombran a la gente con milagros, con nuevas revelaciones. Déjeme decirle que un milagro no es garantía de que la persona esté bien con el Señor. El diablo también hace milagros. Yo los hacía antes de conocer al Señor. También el diablo puede hacer un falso milagro. Eso no es garantía. La garantía está en la palabra del Señor. Y creo que estos hombres apóstatas tienen un mal manejo de la hermenéutica. Ellos interpretan los versículos bíblicos a su manera, y ellos interpretan la Biblia como ellos la acomodan. Pero como dice la palabra, hablan de sus vanaglorias, hablan de libertinaje, y el evangelio que ellos presentan es totalmente contrario a lo que el Señor Jesucristo ha establecido. Así es que yo les recomiendo, hermano, amado pastor, siervo del Señor, que tú amas al Señor, que quieres predicar la palabra sana del Señor, siempre vea la palabra del Señor. No caigas en estas nuevas cosas, de estos movimientos, reforma apostólica, de todo esto que se está viendo. Es apostasía, es peligroso, y lo vamos a estar viendo en este tiempo, porque el Señor Jesucristo ya viene pronto por su iglesia, y Él quiere que nadie se pierda. Por eso muchos dicen: Cristo ya se tardó mucho. Dice la palabra que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él espera que todos procedamos a un arrepentimiento genuino. Cada quien debe arrepentirse, buscar al Señor. Así es que yo te recomiendo, amado siervo del Señor, a que veas, medites en tus caminos y preguntes por la senda antigua, no por lo nuevo que estás viendo, ni por las nuevas manifestaciones, muelas de oro, que polvo de oro. Todo eso es efímero, eso nada vale. Dijo el Señor Jesucristo cuando sus discípulos fueron a predicar la palabra, les dije, llegaron maravillados: Señor, los demonios se sujetan, ¿verdad? Y el Señor les dijo: no se maravillen por eso, sino porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Gloríense porque son salvos, no por lo que se está viviendo, lo que están viendo. No se dejen guiar, hermanos, por cosas que están haciendo estos hombres, sino que establezcamos nuestra vida en la roca. Dice la palabra del Señor, acuérdese, y que no lo saquen de contexto, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Y cuál era el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Jesucristo, la roca, hermano. Sobre Jesucristo hay que edificarnos, en esa roca maravillosa que es la verdad y la vida, hermano. Sigamos adelante, hermano. Dios les guarde, Dios les bendiga, y sigamos predicando la palabra, porque aquel que nos llamó, hermano, pronto viene por su iglesia, y viene a buscar una iglesia santa, sin mancha ni arruga. No viene a buscar una iglesia contaminada por el mundo. No, el Señor quiere una iglesia limpia, hermano, sin manchas, sin arrugas. Así es que preparémonos, hermano, para cuando el Señor venga. Dice que bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le haya en su
labor, hermano. Dios les bendiga, que el Señor les guarde, hermano. Amén. Quiero enviarles un mensaje finalmente a los hermanos que están en esas iglesias falsas, siguiendo esos falsos herejías, esos vientos de doctrina que dice Efesios 4:14. Dice Efesios, la palabra de Dios en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Todos estos pastores apóstatas, todos estos hermanos apóstatas que están practicando todas esas herejías. Estos se les llama hijos de desobediencia. Y viene la ira de Dios hacia ellos, dice aquí este pasaje, y dice también la otra cita que leía de 2 de Pedro, capítulo 2, que viene destrucción repentina sobre sus vidas. Quiero decirle a hermanos que van a esas iglesias, he expuesto la palabra de Dios, no mi opinión. Yo no estoy condenando ni juzgando a nadie, nunca lo he hecho ni lo haré. Estoy exponiéndote la palabra de Dios. Tengo años investigando estos movimientos heréticos. Tengo 34 años de que Cristo me salvó. Soy graduado de teología, maestro de teología. He sido pastor de muchos pastores y maestro de teología de muchos otros pastores por la misericordia de Dios. Soy una persona que tengo muchos años, todavía sigo estudiando como el primer día la palabra de Dios, estudiando léxicos, hebreos, griegos, doctrina, y creo en la sana doctrina que se debe de postular, se debe enseñar y se debe defender. Si tú estás en una falsa iglesia, debes de salir. Sal de cualquier falsa iglesia, no estés con pastores apóstatas y no permitas que te pongan las manos, porque ese pastor al que le pusieron las manos ya anda con muchas herejías, ya no quiso nada, rompió con la sana doctrina, rompió la relación que tenía con su servidor. Pues Dios lo bendiga, no se puede hacer más, solamente rogarle a Dios que tenga misericordia de las almas que están escuchando su predicación, su enseñanza, que Dios tenga misericordia de las almas que van a esas iglesias donde les están hablando herejías, mentiras, otro evangelio. Repito, no estoy juzgando a nadie, ni estoy hablando mal de nadie tampoco. Hay un testimonio público del daño evidente que ha corrido la comarca lagunera. Un hermano de Sonora, desde hace años, tengo contacto con él, porque por allá entró la herejía del G12 por Cancún, a México, hace años. Y este hermano me comentó hace un año que estaban metiendo a la iglesia apostólica como doctrina los encuentros del G12, y que todos los pastores que no lo aceptaran iban a salir. Desde luego que lo sé. A nivel nacional, todos los pastores que pertenecen a la asociación de la iglesia AR apostólica, el diablo se los ha tragado a través del G12. Es que no tienen toda la doctrina, no, solamente lo que les conviene, los encuentros. ¿Por qué? Por la mercadería que hacen y el dinero que ganan a través de lo que cobran, pero llevan otro evangelio al enseñar la falsa guerra espiritual, al practicar la liberación, que es brujería definitivamente, y la quiebra de maldiciones generacionales. Todo eso es hechicería. Usted, hermano, hermana que está ahí, sálgase corriendo de esas iglesias, abandónelas, no participe de lo inmundo, porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. No sea engañado, dice Efesios 5:6, que nadie le engañe, hermano. Ya está advertido, si usted sigue en su mentira, soy libre, como dijo Pablo, soy libre de su sangre. No he rechazado darle el consejo de Dios. Aunque me tenga por enemigo, prefiero que me considere su enemigo, pero yo tengo que decirle la verdad. No puedo medrar ni adulterar la palabra de Dios. Hay un solo evangelio, no hay muchos. Existe solamente un evangelio. Hay un solo Dios, un solo Cristo, un solo Espíritu. Y no es como usted lo quiera hacer, ni como yo lo quiera hacer. Es lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia da testimonio. Nuestra fe está en la Biblia. Lo que la Biblia ha revelado y lo que la Biblia dice que debemos de hacer, que practicar. Nos debemos someter a la palabra. Dios le bendiga a todas las personas. Dios les guarde a toda la gente que vaya a escuchar este testimonio y esta exposición que hemos hecho. Gente de aquí de la comarca lagunera, de México y de otros países. Dios les bendiga. Les mando un abrazo al pastor Juan Navarro desde Torreón, Coahuila, México. Dios les bendiga.